Muy bien, para redondear entonces el tema de los archivos, del trabajo de los mismos con Python, vamos a ver un ejemplo específico, así que vamos a crearnos un archivo de Python y en nuestro caso vamos a crear un proyecto, en este caso simplemente un archivo, en el cual nosotros podamos leer distintos restaurantes que van a estar guardados en un archivo de texto que lo voy a llamar de la misma forma que justamente el archivo de Python, ¿sí? Proyecto-restaurante. Vamos a minimizar, así podemos trabajar entonces con nuestro archivo. Bien, la idea es tener un menú que nos permita consultar justamente qué comidas y a qué precios tienen el menú específico cada uno de estos restaurantes. Vamos a poder ver la lista de los mismos, buscar uno dentro de nuestro archivo o agregar uno nuevo. Así que antes de empezar con cada parte de este programa, les voy a mostrar cómo quedaría nuestro archivo con cada uno de los restaurantes. Primeramente vamos a tener una estructura en la cual cada una de las líneas representan los datos de un restaurante. Primero vamos a agregar el nombre del restaurante seguido por un guión que nos va a servir de separador. Acto seguido vamos a indicar cuál es el plato especial de la casa de ese restaurante y el precio al cual ese restaurante vende esa comida, ¿sí? Entonces vamos a agregar unas 3 casas o 3 restaurantes, ¿sí? Con datos aleatorios. No hace falta que sean datos verídicos. Lo importante es que siempre dejemos este espacio en blanco al final. El salto de línea nos va a indicar de que tenemos, en este caso, 3 restaurantes, pero va a ser fundamental para que luego podamos seguir escribiendo datos en nuestro archivo de texto. Perfecto. Entonces repetimos: nombre del restaurante, guión, la comida típica de ese restaurante o la especialidad de la casa y luego el precio de ese plato. Bien, vamos a delinear nuestro programa principal. Lo voy a definir en una función y luego cada una de las partes, no nos vamos a olvidar de llamarlo abajo, ¿sí? Lo llamamos, entonces todo lo que hagamos aquí adentro se va a ejecutar una vez. Bien, entonces primeramente voy a necesitar un método que podemos llamarlo introducción o quizás mensaje de inicio, que es el que nos va a nosotros mostrar nuevamente el mensaje de inicio. Luego voy a usar una variable respuesta porque vamos a pedirle al usuario que ingrese totalmente, o mejor dicho, todo el tiempo va a tener que ingresar qué es lo que desea hacer en el menú del programa, ¿sí? Si desea ver todos los restaurantes, buscar, agregar o salir. Entonces inicialmente la respuesta va a ser de tipo none, que es el dato que usa Python para indicarnos absolutamente nada. Y luego vamos a ejecutar nuestro programa en un while. Mientras la respuesta sea distinto de la cadena salir, ¿sí? Vamos a ejecutar entonces todo nuestro programa aquí adentro. Así que lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario, mediante un input, que ingrese una opción, ¿sí? Ingrese una opción, las cuales pueden ser listar, buscar, agregar o salir. Vamos a dejar un espacio en blanco antes de finalizar la cadena, simplemente para que en la consola tengamos ese espacio, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tomar la respuesta y supongamos que nuestro usuario ingresa agregar con la A mayúscula. Entonces, para no tener que hacer todas las comparaciones, es decir, si mi variable es agregar en minúscula, agregar en mayúscula, agregar en este caso con la primera letra capitalizada, simplemente voy a tomar la respuesta, la misma que ingresó el usuario, y lo voy a pasar a todas minúsculas con lower. Bien, entonces ya sea que el usuario ingrese en mayúsculas o minúsculas, va a ser todo lo mismo. Bien, perfecto. Entonces ahora sí puedo preguntar si la respuesta es igual a salir, perdón, listar va a ser la primera opción. Vamos a dejar salir por último. Entonces vamos a ejecutar un método que se llame listar, ¿sí? Si no, si la respuesta es buscar, vamos a ejecutar un método que se llame buscar, ¿sí? Van a ver que el patrón es bastante similar. Me voy a copiar esto para ahorrar un poquito de tiempo.
Si la respuesta es agregar, entonces ejecutamos ese método. Luego si la respuesta es salir, vamos a ejecutar un método que se llame salir justamente. Y por último, si el usuario ingresó una opción que no se encuentra dentro de estas cuatro, vamos a indicarle mediante un mensaje, ¿sí? Primero un salto de línea, no entiendo ese comando, ingrese un comando válido. Muy bien. Van a ver que a medida que desarrollamos el programa vamos a agregar varios saltos de línea para tener un poco más de formato o más de espacio entre los mensajes en la consola. Perfecto. Ahora estos métodos van a ver de que no existen y PyCharm nos está diciendo que hay una referencia no resuelta, es decir, no sabe qué significa mensaje inicio y la opción es crear justamente la función. Vamos a crear todas las funciones que tenemos aquí, buscar, también, agregar, vamos a poner la función salir también. Y todas estas funciones lo que voy a hacer es cortarlas y las voy a poner debajo del método principal, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando todas estas funciones debajo, ¿sí? Vamos a empezar por los dos métodos más fáciles, que son los métodos de mensaje inicio, ¿sí? Antes que me olvide, dentro de la función principal también vamos a tener una última función que va a estar fuera de este while. Es decir, una vez que nosotros ya terminamos el programa, vamos a crear una función que la vamos a llamar mensaje final. Muy bien, esta tampoco existe, así que la vamos a crear. Y podemos ponerla quizás aquí debajo de mensaje inicio, ¿sí? Entonces tenemos las dos funciones relacionadas juntas. Bien, ¿qué vamos a hacer en mensaje inicio? Simplemente vamos a poner un par de textos, ¿sí? Un salto de línea aquí. Voy a usar estos signos solamente para dar un poquito más de estilo. No tienen nada que ver con el funcionamiento de nuestro sistema, ¿sí? Bienvenido al sistema de restaurantes. Vamos a agregar un salto de línea ahí. Y debajo vamos a indicar. Aquí nos olvidamos también el salto de línea arriba, así que corregimos eso. Vamos a indicar entonces el subtítulo. Aquí podrá encontrar la comida que desea. Bien, entonces una vez que ejecutamos nuestro programa, lo primero que vamos a ver es el mensaje inicio, ¿sí? Creo que esto lo podemos probar incluso ahora. Vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a ver de que efectivamente cuando ejecutamos el método principal, lo primero que se muestra es la ejecución de esa función y dice bienvenido al sistema de restaurantes, aquí podrá encontrar la comida que desea. Y luego tenemos que ir ingresando las opciones. Bien, eso es todo entonces por ahora. Vamos a detener el programa, ¿sí? Y vamos a continuar entonces con los demás métodos. El método con mensaje final, que lo habíamos puesto aquí, vamos a agregar también un texto de este estilo. Entonces vamos a decirle adiós, buen provecho. Bien, ese va a ser el mensaje de despedida. Vamos a poner un par de puntos a las cadenas. Y luego el mensaje salir, lo único que va a hacer, lo vamos a escribir aquí también, lo único que va a hacer es indicar también, veamos, saliendo del sistema. Bien, y luego por último va a mostrar el mensaje final. Perfecto. Bien, empecemos por cada una de las funcionalidades. El método listar. Lo que debería hacer este método entonces es abrir nuestro archivo de texto y buscar cada uno de los restaurantes. Pero también vamos a darle la posibilidad al usuario de que ordene esos restaurantes según cada uno de los parámetros. El nombre del mismo, el nombre de la comida o que ordene por precio, ¿sí? Así que
vamos a indicar primeramente con un print, que son todos opcionales, ¿sí? Esto solamente es para dar un poquito más de estilos y recordarle al usuario en qué parte de nuestro sistema está. Vamos a poner listar y vamos a crearnos también una variable respuesta. Ups, ahí estamos. Nuevamente que la vamos a igualar a none de momento. Y vamos a hacer lo mismo que teníamos arriba. Mientras la respuesta sea distinto de salir, entonces vamos a permitir al usuario listar todos los restaurantes, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a tener un input y aquí le vamos a preguntar: ¿desea ordenar por nombre, comida o precio? Bien. Y nuevamente un espacio. Entonces, antes de ordenar, tenemos que nosotros leer todos los restaurantes que tenemos en nuestro archivo de texto. Ahora, para que este método no quede súper largo, y dado que el método se llama listar y debería encargarse solamente de listar, vamos a crearnos otro método que realice la función de leer todos esos restaurantes. Así que en una variable que se va a llamar lista restaurantes, vamos a guardar el resultado de ejecutar una función que se va a llamar leer restaurantes. Bien. Y como PyCharm no detecta esta función, vamos a posar el cursor encima y tenemos la opción de crear este método, leer restaurantes, que ahora está aquí arriba, ¿sí? Entonces ahora, según la respuesta, vamos a agregar un comentario. Según la respuesta, lo que vamos a hacer es ordenar la lista por un índice específico. Bien, ¿y a qué me refiero con índice? Volvemos a abrir nuestro archivo de texto. Cada una de estas líneas va a ser los restaurantes. Y lo que tenemos que realizar en el método leer restaurantes es leer línea por línea, pero cada línea la vamos a partir donde encontramos el guión. Entonces nos vamos a crear una lista para cada línea en la cual el primer valor, que es el nombre, va a estar en la posición 0, el segundo valor va a estar en la posición o en el índice 1, y el último valor o elemento, que es el precio, va a estar en el índice 2. Entonces, cuando yo quiero ordenar todas las listas de restaurantes, tengo que decirle por el índice 0, 1 o 2. Bien. Y para eso vamos a usar nosotros un método de un módulo que se llama itemGetter. Así que vamos a importarlo arriba. El módulo es operator. Y la función es, o el método itemGetter. Bien, está marcado en gris porque no lo estamos usando, pero vamos a usarlo ahora. Entonces, nuevamente vamos a... perdón, no la respuesta, sino... de hecho sí, la respuesta la podríamos volver a pasar a minúsculas para evitar este error de qué pasa si el usuario ingresa un valor que no existe. Bien, como el while que vamos a hacer es similar al que está en el menú, podemos copiar esto, ¿sí? Hasta el else incluso, porque vamos a necesitar este print. Y vamos a volver aquí abajo. Entonces, mientras... en realidad no vamos a usar un while, porque el while lo tenemos aquí arriba, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a quitar y esto vamos a quitarle una tabulación. Recuerden que en Python las tabulaciones son súper importantes, así que si tienen un error en esta zona, posiblemente sea por la tabulación. Entonces, si la respuesta es nombre, si el usuario quiere ordenar por nombre, vamos a tomar nuestra lista de restaurantes y vamos a usar un método que se llama sort sobre esta lista y vamos a indicarle que la llave es igual a esta función itemGetter y le vamos a pasar el índice entre paréntesis. Entonces itemGetter 0 corresponde a el nombre justamente del restaurante. Y luego de esto en la consola necesitamos imprimir la tabla de restaurantes ordenada. Para eso nuevamente vamos a usar otra función que la vamos a crear, que se va a llamar imprimir tabla de restaurantes, y le vamos a pasar nuestra lista, ¿sí? Esta lista que la acabamos de ordenar la vamos a pasar ahora a este método para que imprima justamente nuestra tabla. Nuevamente podemos usar la opción de PyCharm que sea crear función
imprimir tabla de restaurantes y luego pasamos a codificarla. Bien. La lógica en los demás elementos va a ser la misma. Si indicamos que es la comida, vamos a copiar esto que tenemos aquí, lo vamos a reemplazar aquí. Solamente que ahora el índice va a ser 1. Y ahora vamos a imprimir la tabla de lista de restaurantes, eso es correcto. Y por último precio, en cuyo caso el item getter va a ser 2. ¿Sí? Por último, si elegimos la opción respuesta, vamos a imprimir un mensaje que diga saliendo al menú principal. Bien. Y en el caso de else es porque o ingresamos algún otro comando que no era ninguno de estos tres o salir. Bien. Incluso podríamos indicar aquí en el mensaje o salir para volver al menú principal. Perfecto. Creo entonces que esa parte ya entonces la tenemos resuelta. Bien, vayamos ahora a estos dos métodos, leer restaurantes e imprimir tabla de restaurantes. Este método incluso nos está diciendo de que la función leer restaurante no devuelve nada, así que vamos a empezar por esta función. Entonces esta función lo que va a hacer es abrir el archivo, recorrer cada línea y luego extraer sus valores. Así que para abrir el archivo vamos a crearnos una variable y usar el método open, que ya lo vimos en videos anteriores. Vamos a quitar eso. Entonces primero tenemos que pasar el nombre del archivo, que sería proyecto restaurante txt, y luego el modo de acceso, que en nuestro caso va a ser R porque solo queremos leer el archivo, no lo queremos editar ni nada por el estilo. Bien, vamos a crearnos una variable lista, que de momento va a ser una lista vacía, y ahora por cada línea en el archivo, ¿sí?, lo que vamos a hacer es crear la línea como nosotros queremos, porque recordemos que en el archivo, si volvemos rápido, tenemos una línea así, pero nosotros queremos partirla cada vez que encontramos un guión, porque es nuestro separador, y convertir cada uno de estos elementos en ítems de una lista. Entonces para eso nosotros tenemos un método que se llama split, que el método split toma una cadena de texto y según el parámetro que yo le indique entre paréntesis, que en este caso es un guión, va a partir esa cadena cuando encuentre un guión y va a transformar cada uno de los subelementos de esa cadena en una lista. ¿Sí? Un método bastante útil cuando queremos hacer la conversión de cadenas a listas. Muy bien. Entonces ahora en esta variable de lista que está vacío, lo que podemos hacer es append y agregamos entonces la línea de archivo actual. Y esto va a ser para cada una de las tres líneas. Entonces lista va a tener mi lista completa de todos mis restaurantes. Bien. Antes de hacer el return, vamos a cerrar el archivo. Esta es una buena práctica usando el método close. Cuando termino de usar un recurso de ingreso de datos, en este caso un archivo, es buena práctica que yo lo cierre, así le indico a Python de que ese archivo puede ser usado por otro recurso. Bien. Y por último vamos a devolver justamente la lista que nosotros creamos y que contiene todos los datos de los restaurantes. Muy bien. Vamos ahora a este método, que es el método que debería mostrarnos justamente las tablas. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es preguntar si existe, ¿sí?, algo en la variable lista restaurantes. Vamos a poner un pass de momento. Si no, lo que este método va a hacer es, en lugar de imprimir una tabla, va a imprimir un mensaje que diga no se encontró una lista. Bien. Podríamos cambiar el mensaje a no existen actualmente restaurantes o lo que ustedes deseen, pero vamos a dejar ese mensaje de forma sencilla. Bien. Empecemos formateando el encabezado. ¿Sí? Para este ejemplo voy a estar usando el formato de cadenas mediante la función format. Entonces, solamente para recordar, este método format o función nos permite a nosotros agregar en una cadena una serie de llaves
y luego indicarle a Python qué es lo que vamos a poner en esa llave. Por ejemplo, quiero crear el encabezado de la tabla y primero iría el nombre. Vamos a poner 2 espacios acá y 2 espacios más. Entonces iría primero el nombre, luego iría la comida y por último iría el precio. Bien. Con format también nosotros podemos indicar dentro de cada uno de estos contenedores de argumentos distintas opciones de formato. En este caso vamos a usar esta opción, ¿sí? Que sería 2 puntos mayor que 12, en la cual nosotros estamos indicando que vamos a depositar este valor aquí adentro, pero lo que va a interpretar Python es que tiene que reservar 2 espacios para este valor. Entonces, como estos valores tienen 6, en la realidad lo que Python imprimiría sería 6 espacios en blanco para llegar a los 12. ¿Sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que va a imprimir Python entonces para justamente rellenar los espacios que falta hasta que se lleguen a 12. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque lo vamos a hacer también en el cuerpo de la tabla, dado que los nombres de algunos restaurantes o de algunas comidas puede ser un poco más largo. Entonces, para que quede todo bien alineado, vamos a estar usando este tipo de formato. Bien, vamos a imprimir entonces ese encabezado. También podría haber hecho print y todo esto, pero estamos apuntando un poco a que el código sea algo legible. Luego vamos a imprimir este guión. Lo vamos a imprimir 45 veces para que nos haga una línea horizontal. Y ahora vamos a recorrer, ¿sí?, lo que tenemos en la lista de restaurantes. Por eso hacemos el for item in lista restaurantes, ¿sí? Recordemos que esto, de momento, la lista de restaurantes nos debería devolver algo así, ¿sí? A ver, guardemos un segundo, ahí estamos. Entonces nos debería devolver primero el nombre del restaurante, ¿sí?, luego la comida y luego el valor, no me estoy acordando ahora, eso sería un restaurante, y luego los siguientes restaurantes. Entonces el ítem va a ser este restaurante completo, esta sublista completa va a ser el ítem, luego el siguiente ítem, luego el siguiente y así hasta que terminemos. Entonces, ¿qué quiero hacer con cada ítem? Vamos a empezar tomando el precio, que es el único elemento al cual le vamos a modificar algo. Vamos a poner el signo de peso delante. Entonces, con una variable que vamos a llamar ítem precio, lo que vamos a hacer es escribir el signo peso y luego vamos a tomar lo que está en ítem en la posición 2, o mejor dicho, en el índice 2, ¿sí? En la posición 3 sería. Bien, y ahora sí vamos a formatear nuestra línea de forma similar a lo que tenemos aquí arriba, así que vamos a copiar esto y vamos a reemplazar algunas cuestiones, ¿sí? Esta parte de la cadena quedaría igual, solamente que aquí en lugar de poner texto vamos a poner variables, que en nuestro caso sería ítem 0, luego ítem 1 y por último ítem precio, ¿sí? Que sería justamente el precio formateado. Y por último, antes de salir del for, vamos a imprimir entonces esa línea. Muy bien. Lo otro que podríamos hacer aquí es pasar todo a mayúscula o capitalizado, pero eso, si ustedes lo quieren modificar, se los dejo para que ustedes puedan probar. Muy bien. Aquí tenemos solamente un error de formato que Python nos sugiere, sí, que entre cada función haya 2 espacios en blanco. ¿Sí? Vamos a seguir entonces esa práctica. Bien, creo que estamos como para hacer una prueba nuevamente. Vamos a ver de paso si tenemos algún tipo de error en el camino. Entonces ejecutamos. Bienvenido al sistema de restaurantes. Tenemos solamente la opción de listar, así que vamos a quedarnos con esa opción. Bien, estamos dentro del menú de listar. Desea ordenar por nombre, comida o precio. Vamos a poner nombre. Bien. Fíjense que tenemos cada uno de los restaurantes, ¿sí?, ordenados alfabéticamente por nombres. Marianas, Panchito y Tonys. Entonces tenemos ordenados en orden alfabético. Vamos a probar ahora ordenar por la comida. Vamos a indicar aquí comida. Bien, ahora de nuevo,
cambió el orden. Tenemos primero Panchito, por último Marianas, hamburguesa, pasta y pizza. Y vamos a ordenar ahora por precio. Precio. Y ahora sí tenemos entonces 350, 450 y 500. Muy bien. Entonces el orden funciona y fíjense que la lectura de los datos dentro de nuestro archivo de texto también funciona, lo cual es súper útil. Bien, tenemos la función listar entonces. Vamos a terminar este proceso. Continuemos trabajando. Tenemos que ir ahora por la función de búsqueda. La función de búsqueda también va a necesitar el trabajo de leer los datos del restaurante, pero para eso ya tenemos nosotros nuestra función de lectura. Vamos a copiar nomás. Tenemos esta lógica. ¿Sí? Sí, tenemos esta lógica, la vamos a pegar aquí. Aquí reemplazamos buscar, que sería justamente el nombre de esta opción. Bien, mientras la respuesta no sea salir, vamos a pedirle al usuario lo siguiente: ingrese el nombre del restaurante o la comida que desea buscar. Bien, entonces todo lo que nosotros querramos buscar en nombre o comida, nosotros tendremos que buscarlo dentro de nuestro archivo, ¿sí? No hace falta, capaz podemos reducir la respuesta así a lower. Tengan en cuenta que estamos ingresando todo en minúscula, así que vamos a seguir esa convención. Y vamos a preguntar ahora, si la respuesta es distinto de salir, ¿sí? Porque quizás el usuario ingresó salir, ¿sí? Y nosotros queremos salir. Si la respuesta es distinto que salir, entonces nuestra lista de restaurantes va a ser igual a la función leer restaurantes. Bien, fíjense una vez más lo importante que es modularizar el código, porque acá ahora tenemos una función que nos devuelve, que lee el archivo y nos devuelve una lista de restaurantes, y en lugar de repetir esta lógica dos veces, tanto en la parte de listar como en buscar, tenemos un solo punto de acceso a esa lógica, que es este método. Bien, continuamos entonces. Vamos a crearnos una lista que se va a llamar encontrado, ¿sí? Y ahora vamos a preguntar por cada ítem in lista restaurantes. Vamos a preguntar nosotros si la respuesta de lo que ingresó el usuario se encuentra in ítem, cualquiera de los elementos de ítem. Entonces a encontrado le vamos a agregar con append el ítem. Muy bien. Entonces, si lo que el usuario ingresó mediante respuesta, o sea, lo que él ingresó en la consola, por ejemplo pizza, se encontraba en el ítem en la línea actual, ¿sí? Por ejemplo, en esta línea vamos a devolver la línea completa con todos sus datos, ¿sí? En nuestro caso no se encuentra, así que esta línea la ignora. Esta línea la tiene que devolver porque tiene pizzas, y esta línea tampoco la va a devolver porque la ignora. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer. Antes de continuar, y fuera del for, vamos a preguntar si existe, if encontrado, si existen resultados. Si es así, nuevamente usamos la función imprimir tabla restaurante con encontrado, ¿sí? Con la lista de restaurantes en los cuales estaba justamente ese elemento. Si no, nuevamente vamos a imprimir un mensaje, ¿sí? Que diga no existen resultados. Perfecto. Muy bien, entonces de eso se va a encargar la función buscar. Creo que estamos en condiciones de probarla también, ¿sí? Vamos a ir, primero vamos a listar para asegurarnos que tenemos todo, nombre, bien, y vamos a buscar pizzas. Entonces vamos a salir de aquí del menú principal, vamos a ir a buscar y vamos a buscar pizzas. Bien, y ahí tenemos solamente ese registro que es
el que nosotros estábamos buscando. El único defecto de nuestro buscador es que no hace una búsqueda parcial. Si yo pongo pizza, me faltaría la S. Pizza no es lo mismo para Python dentro de los ítems de listas que pizzas. Entonces nos va a marcar que no existen resultados, ¿sí? Pero si busco lo demás, pasta, ahí tenemos entonces pasta. Perfecto. Vamos a terminar entonces con la ejecución de nuestro programa. Entonces esta función también está lista. Podemos, así como ustedes deseen, pueden extenderla y agregar nuevas funcionalidades, pero de momento hemos terminado entonces con esta funcionalidad. Vamos con agregar, que es la última parte. Copiamos el mensaje de inicio, ¿sí? Vamos a llamar agregar. Entonces vamos a pedirle al usuario 3 valores. Tiene que ingresar el nombre del restaurante, la comida y el precio, ¿sí? Entonces 3 veces vamos a utilizar la función input. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Y lo guardamos en la variable restaurante, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo aquí, 2 veces para comida. ¿Cuál es el nombre? O podríamos cambiar completamente qué plato sirven en el restaurante. Bien. Y por último, ¿cuál es el precio del plato? Entonces le vamos a pedir al usuario que ingrese esos 3 valores: el restaurante, la comida y aquí por último es el precio. Bien. Entonces, antes de ingresar, recordemos que en nuestro archivo nosotros tenemos formateado específicamente con guiones cada una de las líneas. Entonces vamos a formatear nuestra línea, nueva línea, y vamos a utilizar la función de casting string solamente por las dudas, para que no nos estemos olvidando de nada, ¿sí? Entonces, primero al restaurante. Por las dudas vamos a pasar la función lower, entonces se guarda todo en minúscula, ¿sí? Aquí vamos a pasar un guión, luego tenemos la comida, también va a ser lower, nuevamente el guión, y por último vamos a pasar entonces el precio ingresado. Y antes de finalizar ponemos el espacio o el salto de línea que es necesario para que la próxima vez que nosotros ingresemos, vieron que no estamos agregando nosotros un salto de línea, sino que automáticamente se encuentra en una línea nueva. Entonces no nos olvidemos de ese salto de línea, sino todos nuestros nuevos ingresos se van a ir agrupando en una sola línea, y eso no es lo que queremos. Entonces, primeramente, para escribir, vamos a abrir el archivo nuevamente con Open, Proyecto Restaurante. Y en este caso lo tenemos que abrir para edición, pero lo vamos a hacer con A, porque recordemos que A lo que hace es, no me edita lo que ya existe, sino me permite agregar al final del contenido existente en el archivo. Para escribir en el archivo voy a usar la función write y le voy a pasar qué es lo que quiero escribir, que en nuestro caso es nueva línea, que ya tiene los datos completamente formateados. Luego vamos a cerrar el archivo con close, ¿sí? Y por último podemos recordarle al usuario qué es lo que se acaba de realizar en el programa, ¿sí? Se ha agregado un nuevo restaurante con los siguientes datos. Bien, salto de línea, nombre, vamos a pasar el nombre, perdón, restaurante era la variable, más nuevamente el plato o la comida, en nuestro caso era la variable es comida, y también el precio, ¿sí? Salto de línea, precio, espacio, precio. Bien, entonces eso es lo que hizo nuestro programa. Quizás por último podemos agregar también un salto de línea. Recordemos que todo esto es meramente decorativo en nuestra consola. Bien, creo que entonces estamos, ¿sí? Revisamos una vez más, creo que no nos falta absolutamente nada. Bien, todas las funciones están hechas, no tenemos ningún error.
En nuestro caso, bueno, tenemos una sugerencia de que esta línea es un poco larga, pero la vamos a ignorar de momento. Ejecutamos nuestro archivo y probamos una vez más, ¿sí? Vamos a probar el sistema completo. Empezamos listando. Ya sabemos que el listado funciona. Vamos a quizás agregar un competidor para Marianas que trabaje también con pizzas, ¿sí? Vamos a salir de aquí. Ya sabemos que el buscador funciona. Probemos agregar, ¿sí? Agregar. ¿Cuál es el nombre del restaurante? Vamos a llamarlo Pedro. ¿Qué platos sirven? Pizzas. Y el precio, no me acuerdo cuánto vendía Marianas. Vamos a agregarle 4.80. Bien. Se ha agregado un nuevo restaurante con los siguientes datos. ¿Cómo sé si esto realmente fue exitoso o no? Volvemos a listar. Vamos a ordenar por nombre. Bien, y ahí tenemos entonces Mariana y abajo Pedro entre Panchito y Tonis. O sea que fue exitoso. Y ahora, incluso podemos ordenar nuevamente por precio. ¿Sí? Vamos a ver de que aquí tenemos una competencia porque Pedro vende las pizzas más baratas. ¿Sí? Y ahora si vamos a buscar, podemos hacer una búsqueda por pizzas. Y obtenemos dos resultados porque son justamente los resultados de los dos restaurantes que tienen este mismo menú. Muy bien. Con eso entonces llegamos al final de nuestro ejercicio. Espero que les haya servido no solo para asentar los conocimientos con respecto a archivos, sino también para ver la utilidad de varios de los temas que estuvimos viendo, como es el uso de las funciones que nos sirven para modularizar código, el uso también de las listas y de cómo podemos utilizarlas en este ejemplo que se aproxima a algo que veríamos en la vida real, y los métodos de cadena que también nos sirven para formatear cada una de las cadenas que nosotros nos encontramos en nuestros proyectos.